¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Arellano, soy ingeniero de soporte técnico aquí en IFM. Quiero darles la bienvenida a todos por haber asistido a este su webinar, el cual lo hemos denominado el hoy y el mañana de la automatización. El día de hoy vamos a hablar acerca de los conceptos de lo que es automatización, cuáles son las tecnologías, los procedimientos que se debe de considerar en un proceso de automatización o cuando se quiere automatizar un proceso. Y bueno, estaremos hablando también de las tecnologías, hablando de la industria 4.0, la nueva tendencia a lo que es la revolución o la transformación industrial. Muy bien, así que quédense con nosotros, por favor. Está programado que estemos en esta conferencia hasta las 11 de la mañana, pero estar dentro de ese tiempo. Y al final vamos a dejar unos 5 minutos aproximadamente de preguntas y respuestas aquí en el panel del software, de la plataforma. Tenemos una sección de preguntas donde con gusto pueden dejar esas preguntas conforme vayamos avanzando en la conferencia y al final las estaremos respondiendo. En caso de que no logremos responder todas las preguntas, me comprometo a contestárselas a través de su correo electrónico, ya que el registro fue con su correo. Así que vamos a iniciar. Nuevamente, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la parte de la automatización. Em, Como les había mencionado, yo soy ingeniero de soporte técnico en campo. Me toca a mí la parte de ir a las plantas, a lo que es la configuración, arranque y programación de los diferentes equipos que manejamos aquí en IFM. IFM como tal es una compañía de origen alemán encargada de fabricar diversos equipos para la automatización de los procesos. Tenemos desde la parte de sensores de posición, como son sensores inductivos, sensores capacitivos, fotoeléctricos, como también contamos con sistemas para monitoreo de vibraciones, equipos de instrumentación para procesos, por ejemplo, sensores de temperatura, presión, de nivel, diferentes gamas y diferentes tipos de sistemas. Hablando acerca de la automatización, ¿qué es en sí la automatización? La automatización se suele utilizarse como un concepto en el ámbito industrial que se refiere a un sistema que permita que una máquina o en este caso sí una máquina realice ciertos procesos o tareas donde comúnmente hay intervención del humano, lo que vendrían siendo algunos procesos como algún ensamble, eh, un empacado, por ejemplo, este tipo de procesos. No como tal es sustituir a una persona sobre el proceso que está realizando, nadie va a sustituir a un humano. Sin embargo, sí quitarle ciertas tareas que pueden aprovechar el tiempo en otras actividades, como lo que es este reporteo de datos, mejoras de algunos de sus procesos. Entonces, básicamente la automatización se utiliza para ahorrarnos lo que es tiempo, sobre todo tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy importante en las industrias, el tiempo sobre el consumo eléctrico, varios indirectos del proceso y del producto final. Entonces, vamos a hablar rápidamente cómo sería la automatización de algún proceso o de una tarea muy simple. Aquí está el ejemplo de una máquina inyectora. Esta máquina inyectora es una inyectora de plástico en la cual en la parte de aquí atrás vamos a tener los moldes. Esos moldes pues van a generarnos este, diferentes procesos o productos. Pueden ser para la industria de alimentos o para la industria en general. Entonces, eh, está compuesta de la siguiente manera. Vámonos a un modelo más básico de cómo funciona una máquina inyectora. Tenemos que nuestro principal elemento viene siendo el motor de accionamiento.
Este motor, pues al arrancarlo, va a empezar a funcionar lo que es la parte de la inyección hacia el molde. Posteriormente tenemos un reductor de velocidad. Este reductor lo que realmente hace es convertir la transmisión de velocidad por parte del motor, esta velocidad angular, la convierte en fuerza mecánica utilizando el tornillo sin fin. El tornillo sin fin, a fin de cuentas, está girando y empuja el pellet o el plástico derretido hacia el molde para crear la forma que nosotros queremos. También tenemos el sistema de alimentación, algo muy importante, ya que como pudimos ver, este tipo de sistemas normalmente ya vienen con un control interno. Ese control interno, pues ahora sí que vamos a poder modificar o controlar como tal las variables de temperatura que vamos a utilizar aquí en la camisa calefactora, con la cual vamos a fundir el plástico para poderlo aplicar hacia nuestra inyección. Y como pudimos ver, en la parte de la alimentación es, digamos que una sección de este equipo que no está completamente automatizada. Aquí, a fin de cuentas, tienes que estar rellenando esta tolva, este recipiente, donde vamos a tener pues lo que es la materia prima, el pellet como tal. Entonces, si nos enfocamos en esta parte, que no está automatizada, pues tendríamos que estarle llenando, digamos que a mano. Puede ser que un operador se suba a una escalera por encima de la máquina y esté vaciando los costales o las cubetas con el pellet para que esto no se quede vacío, porque si llegamos a faltar productos, si llega a terminar la materia prima aquí, entonces ya al final no vamos a tener el suficiente producto para la inyección, nuestra pieza va a salir mal, va a salir chueca, va a salir con defectos. Y eso le afecta mucho a la industria, porque a fin de cuentas vamos a tener defectos de fábrica. Esos defectos son productos, digamos que no van a estar al 100% hechos y le genera un gasto a la compañía porque es un producto que no se va a poder vender. Simplemente son desperdicios, es un producto que va a la basura y no hay manera de reprocesarlo o de retrabajarlo. Entonces eso le genera costos a la empresa. Entonces, comúnmente se utilizan este tipo de equipos, los cuales es igual de manera interna un tornillo sin fin muy similar al que tenemos dentro de la máquina inyectora. Y vamos a tener aquí el producto en este recipiente, con el cual, pues con un motor, a través de ese tornillo sin fin, vamos a transportarlo y subirlo. Esto para evitarnos la escalera o el escalón o hacer una plataforma especial, simplemente para estar llenando la máquina. Entonces, pero de todos modos, este tipo de equipos normalmente vienen simplemente con un botón de arranque y de paro. Entonces, seguimos teniendo un sistema semiautomatizado porque dependemos de que un operador esté vigilando constantemente que haya producto en esta parte de la tolva. Muchas veces estas tolvas, como vimos, son de acero inoxidable, algunas son de acrílico, algunas tienen una mirilla por un costado para poder ver cuál es la cantidad de producto que tenemos aquí. Entonces, dependemos al 100% de que alguien vaya a revisar que tengamos producto y si no tenemos, pues accionar este botón, arrancamos este equipo y ya nos está llenando. Dependiendo del tamaño, de la cantidad de producto que se requiera, pues en algunas ocasiones se nos hace fácil agarrar y decir, bueno, la voy a encender, la voy a dejar ahí 10 minutos, me voy a hacer otras cosas, me voy a platicar con el compañero, entonces se nos olvida que dejemos encendida este equipo y al rato esto se desbordó y bueno, es un relajo. Y pueden ver entonces, aquí tenemos prácticamente un sistema de lazo abierto, un control de lazo abierto donde simplemente tenemos la señal de entrada que vendría siendo nuestra mano apretando ese botón, los elementos de control que vienen siendo prácticamente contactores que arrancan el motor principal. Entonces, para poder automatizar simplemente esta parte del proceso que viene siendo dentro de la máquina inyectora, necesitamos convertir nuestro control de lazo abierto en un control de lazo cerrado, añadiendo, como podemos ver aquí, un elemento sensor y una comparación. Tenemos el ejemplo de un sensor de nivel. Es un sensor de nivel láser. Este sensor me va a estar midiendo distancia y esa distancia a fin de cuentas la podemos traducir en un valor de nivel bajo y nivel alto, el cual pues me va a dar una retroalimentación, que es lo que buscamos aquí, que nos avise cuando
el producto se terminó y arranca de manera automática este equipo, y también nos va a avisar un punto de nivel alto, el cual nos va a decir para porque ya está lleno. Entonces, de esta manera, ya sea que la máquina se utilice mucho o poco, vamos a seguir teniendo una alimentación constante. Esta es una manera simple de poder realizar una automatización de un proceso tan sencillo que le quite tiempo, a fin de cuentas, a un operador de estar vigilando esta parte y estar resurtiendo la máquina del producto necesario para realizar este proceso. ¿Qué elementos o qué es lo que necesitamos en sí para realizar la automatización de cualquier proceso? Lo primero es conocer el proceso. Necesitamos saber cómo funciona, qué hace, por qué lo hacemos y qué pasa si no hacemos algo o hacemos las acciones de diferente forma. Después, necesitamos el objetivo. ¿Qué queremos hacer con la automatización? Podemos hacernos estas tres preguntas. ¿Qué podemos lograr? ¿Qué podemos mejorar? ¿O qué queremos evitar al automatizar un proceso? Después, hablando del ámbito industrial, en la parte de automatización, necesitamos añadir elementos físicos que nos van a ayudar a realizar esas funciones o reemplazar esas acciones que queremos controlar dentro de nuestro proceso. Lo primero serían los sensores. El ser humano tiene sentidos, de ahí el nombre de estos equipos. Los sentidos, como tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el tacto, con el cual podemos percibir las temperaturas, viscosidades, fluidos de diferentes objetos. Entonces, estos sentidos que tenemos en el humano nos permiten poder tomar decisiones y poder hacer acciones para corregir o controlar ciertas cuestiones pues, de la vida diaria. Entonces, en la automatización, en la industria, los sensores son los sentidos de las máquinas con las cuales vamos, dependiendo de los sensores, cómo estén calibrados, cómo se utilicen, dentro de nuestras lógicas van a realizarse diferentes procesos en nuestro proceso automático. Posteriormente son los actuadores, quienes van a hacer las acciones, los brazos, los pies, los mecanismos, la herramienta de trabajo que puede realizar ya sea un corte, por ejemplo, de alguna pieza. Esos actuadores también son elementos vitales en el proceso de la automatización. Después tenemos el control, es el cerebro que va a realizar las funciones lógicas de acuerdo a lo que queremos realizar. Los controles en sí, pues pueden ser un PLC, un controlador lógico programable, puede ser una aplicación desarrollada en software, por ejemplo, una aplicación en Java, una aplicación en HTML, LabVIEW, MATLAB, por ejemplo. Puede ser un Arduino también, no hay ningún problema. Se han hecho proyectos con Arduino en la industria. Y un elemento que hasta hace algún tiempo no se tomaba muy en cuenta es el monitoreo o reporteo de datos. Anteriormente, los procesos automáticos eran simplemente quiero que esta máquina me moldee esta pieza, baje la prensa y me genere mi pieza que necesito. Pero no sabíamos si esa pieza se hacía realmente bien. Entonces, el monitoreo es estar vigilando constantemente el proceso que se realice de la manera correcta, que también cumpla con las características de calidad que nosotros requerimos para el producto final. Entonces, en base al monitoreo o el reporte de datos, esta parte es nuestro análisis estadístico de cómo vamos a cambiar nuestro proceso automático para en todo momento estar mejorando los procesos. Vámonos a algún ejemplo, otro ejemplo de aplicaciones respecto a la automatización de los procesos. Tenemos un intercambiador de calor, puede ser el intercambiador de un coche si lo quieren ver así, o de un refrigerador, un elemento muy simple, donde lo que buscamos es reducir la energía térmica de un fluido, de aceite, de agua, de algún gas. Por ejemplo, en la industria lechera,
se utilizan mucho este tipo de intercambiadores porque necesitamos bajarle la temperatura a ciertos fluidos que vienen del pasteurizado. Un pasteurizado es elevar a la temperatura, una temperatura muy alta la leche y después bajarle la temperatura de golpe para poder realizar el proceso pasteurizado. Bueno, entonces tenemos este intercambiador donde simplemente entra el líquido frío, entra el enfriador, en este caso estamos enfriando con aire, y nos está generando el fluido pues más con menor temperatura. Entonces, este proceso, si lo dejamos como habíamos mencionado de lazo abierto, pues en todo momento está trabajando, a lo mejor con un variador podemos, o con una válvula podemos controlar la cantidad de flujo que queremos mandar hacia el proceso. Si ocupamos mucha agua fría, poca agua fría, también depende de cuánto se esté consumiendo. Entonces, a fin de cuentas, contamos con alguien que esté modificando la parte del control para realizar esa acción de suministrar más o menor cantidad de agua fría. Entonces, si nosotros queremos nuevamente automatizar esta parte, necesitamos añadir elementos. Por ejemplo, un sensor de temperatura para saber con qué temperatura está llegando el líquido, qué temperatura le estoy mandando hacia el proceso, con qué presión estoy mandando el fluido en este caso hacia la manufactura. ¿Por qué es importante saber la presión en un fluido? Pues dependiendo la distancia de tubería, por ejemplo, si son 100 metros, 200 metros, necesitamos garantizar que llegue con la suficiente fuerza hacia el proceso el fluido. También contamos con un sensor de flujo para contabilizar o saber cuánta es la cantidad de líquido, o de, por ejemplo, litros por minuto o metros cúbicos por hora, que se están mandando hacia el proceso. Del otro lado vamos a tener un gabinete de control donde vamos a tener nuestro control. En este caso pongo el ejemplo de un PLC, donde vamos a tener nuestras diferentes tarjetas de entradas, salidas, digitales, analógicas, y vamos a tener también un HMI, una pantalla simplemente que nos va a ayudar a tener gráficos para saber cómo están funcionando los equipos, inclusive para monitorear y saber cuáles son los valores de estos elementos sensores que tengo aquí. Todo esto pues va cableado hacia, hacia nuestro control, y aquí es donde vamos a tener nuestro circuito de lazo cerrado. Tenemos los sensores que nos van a dar la retroalimentación de nuestro proceso, el control de la bomba, ya sea para aumentar o bajar la cantidad de fluido que vamos a estar enviando hacia el proceso, y también saber si es muy importante también saber a qué temperatura necesitamos mandar el fluido. Por ejemplo, si es un proceso de pasteurizado, normalmente se utilizan 4 grados, no puede haber más temperatura porque no se realiza de manera adecuada el pasteurizado. Muy bien, entonces quiero mostrarles algunas aplicaciones donde hemos participado con nuestros equipos en la industria para realizar ciertas acciones. Mucha industria utiliza equipos de IFM de otras marcas y hacemos una combinación para realizar diferentes procesos. Como ingenieros necesitamos tener siempre en todo momento la mayor información vaya de los nuevos procesos, de los nuevos equipos que el día a día nos van a ayudar a mejorar los procedimientos. Entonces, pongo el ejemplo de un control de un tanque de mezclado. Por ejemplo, en la industria cervecera se utilizan este tipo de tanques donde pues se hace la malta se mezcla aquí con agua a cierta temperatura para también hacer un proceso de fermentado. Ese fermentado pues es lo que nos da el sabor de este producto que consumimos bastante. Dentro de este proceso tenemos un sensor de nivel alto. Es importante tener ese sensor de nivel alto, como habíamos mencionado, puede desbordarse el producto si es que ya tenemos un llenado automático de este tanque, que normalmente se llenan por la parte inferior, también se puede llenar por la parte superior. Dependemos de un equipo, de un sistema que nos esté suministrando el líquido, ya sea el producto o el agua, pero la mezcla a fin de cuentas no debe desbordarse porque pues hablamos de lo mismo, ¿no? Se derrama el producto, es producto contaminado, ya no se puede utilizar y va a la basura. La temperatura. En un fermentado de
de la malta, de la cerveza, es muy importante estar monitoreando en todo momento la temperatura, porque si llega a variar, se puede echar a perder todo el lote del producto y este tanque puede almacenar un ejemplo de 10,000 litros. Imagínense 10,000 litros de cerveza que ya no van a servir y ya no se van a vender. Tenemos un sensor de nivel continuo con la intención de poder saber cuánta cantidad de producto es la que tenemos. Esto sobre todo para saber las mezclas que vamos a realizar, cuánta cantidad de agua, cuánta cantidad de producto, si le vamos a seguir añadiendo más elementos para que podamos llegar a ese punto de calidad que buscamos de nuestro producto. En este caso, este sensor es un sensor de presión. Estamos midiendo nivel por el principio de presión hidrostática. Entonces, según la columna de altura de producto que tengamos, nos va a generar un valor de presión. Un ejemplo, 10 metros lineales de altura de agua, o sea, 10 metros de agua equivalen a un bar. Entonces, de ahí se puede sacar una relación de milibares, o sea, miles de bares o 1000 milibares son 10 metros de agua. Y de ahí pues podemos estar jugando con los valores de presión para poder tener un valor real en el tiempo real de la del nivel de nuestro tanque. Tenemos un sensor de flujo para saber qué tan, si realmente, esto más que nada es para saber si realmente estamos suministrando flujo. Supongamos el proceso de vaciado de este tanque. Ya llegamos al punto de fermentación, ya lo mezclamos, ya está realizado como nosotros esperamos. Ahora vamos a vaciarlo y lo vamos a mandar al envasado. Entonces vaciamos el tanque y con el sensor de flujo prácticamente vamos a ver cuando efectivamente ya está completamente vacío. Podemos ver que aquí tenemos un cono. Este cono pues no llega al punto mínimo del sensor de presión. Pudiéramos ponerlo acá, pero vamos a tener ciertas variaciones. Entonces, una manera de confirmar que hemos vaciado completamente el tanque es utilizar un sensor de flujo. Cuando el flujo tienda a cero, es que el producto ya se terminó. Entonces ya no es necesario seguir bombeando porque también las bombas no pueden estar trabajando al vacío. O sea, si no hay producto que las bombas estén vaciando o llenando, estas pueden llegar a dañarse y si se daña una bomba, paramos el proceso. Si paramos el proceso, perdemos horas de trabajo. Esas horas de trabajo son horas de no producir y eso, todo se convierte a fin de cuentas en dinero para la compañía. Otro ejemplo de aplicación. Esta es una aplicación de la industria automotriz donde estamos realizando esta pieza. Es una pieza que se utiliza en las transmisiones de algunos autos, el cual pues tiene que tener este maquinado. Utilizando este sensor, vamos a identificar que el maquinado esté de manera correcta. ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos también detectar que está bien este maquinado? Supongamos que normalmente tengamos a un operador o a una persona de calidad, por ejemplo, dedicada a estar revisando cada una de las piezas y que el maquinado esté correcto. Y si nuestra máquina o si tenemos varias líneas de producción donde estamos realizando un aproximado de 100 piezas por minuto, son 660,000 piezas por hora. Entonces, poner una persona a que esté identificando visualmente todas estas piezas es una tarea prácticamente imposible o muy difícil. O tienes que tener a mucha gente que esté realizando la inspección visual. Otra opción es, hoy en día están muy desarrollados los sistemas de visión. Los sistemas de visión es poner una cámara, esa cámara tú la programas, la configuras para detectar ciertos patrones en esta pieza. Decir, ok, tiene que ir con esta profundidad, tiene más o menos este ángulo. Entonces, vaya, no es una programación tan simple y aparte los equipos son muy costosos. Un sistema de visión, para que se den una idea, está en un costo aproximado de unos 200,000 pesos. Aprox. Depende mucho del tipo de sistema y bueno, también algunas marcas son más caras que otras. Entonces, en IFM se desarrolló este sensor que genera un láser lineal. Este láser lineal traza un perfil o un contorno de la figura.
con la cual este patrón se graba en la memoria del sensor y simplemente se realizan comparaciones entre el patrón que estamos definiendo y la pieza que estamos inspeccionando. Y en caso de que no se cumpla un X porcentaje, aquí podemos ver un porcentaje de correlación o digamos, de que se parezcan, este, va a rechazarse la pieza o simplemente va a decir, esta pieza no pasa, no está cumpliendo con las condiciones que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, es una aplicación donde, pues bueno, es relativamente rápida. Tú puedes poner al final de tu línea de producción ese sensor y simplemente está revisando todas las piezas y las piezas que tú le pongas en movimiento las puede estar visualizando y digamos que una inspección la puede realizar en cuestión de milisegundos. Entonces, normalmente una persona pues le puede tomar de 1 a de 5 segundos, 30 segundos y puede ser hasta minutos dependiendo de la complejidad del proceso. Muy bien. Tenemos otra aplicación muy utilizada en la parte de empacado, porque todos los procesos podemos tener proceso automotriz, podemos tener proceso de manufactura. En este caso, por ejemplo, son quesos, donde al final pues van a un empacado. No sé si les ha pasado que llegan al súper, abren su empaque y no tienen a lo mejor una galleta, dos galletas o un pan. Es muy raro que suceda, pero llega a suceder. Y eso le puede traer muchos problemas a la fábrica. Problemas de calidad o reclamos que el cliente. La mayoría de las fábricas o de las industrias manufactureras van a estar preocupadas por reclamos al cliente. ¿Por qué? Porque tienen que asegurar cierta calidad. Cuando ellos generan un contrato con sus clientes, en el contrato dice que van a cumplir cierta calidad de los productos. Y si no lo hacen, puede haber consecuencias hacia la industria comúnmente de manera monetaria. Pueden ser lotes perdidos, no se les puede pagar una cantidad digamos, un lote de productos, se les puede no pagar, dependiendo de los términos que se tengan. Entonces es muy importante que no suceda esto, que llegue el empaque y le falten, por ejemplo, si este es de 6 quesos y aquí le faltaron 2 por cualquier cuestión, ya sé que se atoró el queso al caer y no alcanzó a llenarse, porque esos son procesos automáticos. Entonces, es muy importante poder detectar esto. Pueden ser con sensores fotoeléctricos, pero como es una aplicación en movimiento, pues hay que jugar mucho con la parte de la lógica. Entonces, para este tipo de situaciones, tenemos un sensor 3D. Ese sensor genera una figura tridimensional de lo que está viendo. En la parte superior tenemos láseres de luz infrarroja, los cuales reflejan hacia la lente y digamos que lo que hace es medir distancias. Son aproximadamente 27,000 puntos de distancia los que está midiendo este sensor en su campo de visión. De esos 27,000 puntos se genera una especie de figura tridimensional con la cual podemos realizar diferentes funciones. Una de ellas es esta parte del acompletado de piezas, donde al sensor le programas de qué tamaño es la caja, cuántos elementos van a haber en la caja y si va a ser en funcionamiento en banda, por ejemplo, en este caso es una banda transportadora. Simplemente tú le avisas, en este momento me está pasando la caja, tomas la muestra o le hace la inspección el sensor y nos puede decir si viene completa o no. Y de esa manera evitar que termine el empacado, se vaya el embalaje y nos la encontremos en el súper que compramos una caja de leche y le faltan 2 litros. Entonces, esta ese es un sensor bastante interesante con el cual se pueden resolver diferentes aplicaciones. Aquí está de manera real el montaje del sensor. Como pueden ver, es una aplicación en movimiento. De hecho, se tomó la foto y ahí va pasando la caja. Pero es una manera de poder realizar ciertas inspecciones y no estar dependiendo o no ocupar a una persona en inspeccionar las cajas, si bien lo puedes estar utilizando para transportarlas, moverlas, hacer otro tipo de funciones más importantes para la empresa. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Algún concepto
que hoy en día se ha estado utilizando mucho en el ámbito industrial, que incluso probablemente sus profesores se los hayan mencionado en algunas de sus clases, es la industria 4.0. Este concepto viene referenciado a la evolución de ahorita de las plataformas digitales, de cómo está avanzando la tecnología, tanto en nuestra vida diaria, como son los teléfonos, los smartphones, las pantallas, como en el mundo industrial también está habiendo esta cierta innovación. Vamos a hablar un poquito acerca del tema. La definición nos dice que la industria 4.0 y casi su sinónimo, cuarta revolución industrial, son expresiones que denominan una hipotética cuarta megaetapa de la evolución técnico-económica de la humanidad. En pocas palabras, estamos en el desarrollo de lo que le llamamos la cuarta revolución industrial. Cada que nuestra economía a nivel global cambia o se ve afectada por la tecnología, se le considera una revolución o una evolución de la industria. Vámonos haciendo un poquito de historia. Se le consideró la primera revolución industrial a la inclusión de las máquinas de vapor, que realizan ciertos procesos que, bueno, normalmente utilizamos un mundo de gente, por ejemplo, para hacer una excavación, para transportar algún objeto muy grande. Y bueno, se utilizaron las máquinas de vapor. Por ejemplo, está el ferrocarril para transportar cantidades enormes de vagones con materia prima, con productos terminados, transporte de personas de un lugar a otro. Pues bueno, ese es un ejemplo rápido de las máquinas de vapor. La segunda revolución industrial se refiere a la producción en masa o las líneas de ensamble, que fue pues básicamente con la inclusión de los automóviles, cuando pues ya creas una línea de producción donde se realizan diferentes etapas, diferentes partes del proceso, una consecutivamente a la otra. Entonces, conforme va saliendo un producto, el otro ya se está empezando a realizar, ya sea en un ensamble o en una industria textil. Alguien llega con el rollo de tela, lo corta, otra persona lo cose, otra persona le hace los detalles y otra persona le pone las etiquetas y lo empaca. La siguiente etapa o la tercera revolución industrial viene siendo ya con los sistemas computacionales o los controles lógicos, en este caso las computadoras. Con la inclusión de las computadoras empezaron a desarrollar varios procesos. Por ejemplo, ya entramos a la parte del control PLC. Anteriormente se tenían muchos arreglos con relevadores y se tenían muchos problemas también porque los relevadores pues se quemaban, si se dañaba uno pues tenías que reemplazarlo y o luego para encontrar cuál es el que se dañó pues era mucho detalle. Entonces con la parte de los PLC se vino a sustituir esa situación para que todos los controles se hagan a través de un PLC. Los PLCs tenían su propio relevador e incluso tenían de manera interna diagnósticos que nos pudieran decir cuando alguno de sus periféricos ya no esté funcionando de manera adecuada. Y la cuarta revolución industrial. Esta viene hablando de la era digital en la que estamos viviendo y con lo del Internet. De hecho, ya hay un concepto que van a escuchar que es el Internet de las cosas. Pero en la industria lo conocemos como el Internet industrial de las cosas. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos nuestra planta con diferentes procesos. Por ejemplo, esta es una empresa embotelladora, haciendo el ejemplo de la industria cervecera. Tenemos diferentes procesos, como viene siendo lo que le llaman cocinas o la cocción. Vimos el ejemplo del tanque donde realizamos ciertos procesos, controles de temperatura, controles de nivel, mezclados. Pero todos estos elementos, como también el empaque, por ejemplo, aquí ya salen los barriles en las tarimas, la parte del empacado, la parte del embotellado. Todos estos procesos tienen sus propios controles. Digamos, aquí hay un PLC para todos estos tanques o un PLC por tanque, no sé, dependiendo. Aquí también tenemos nuestro control de manera local respecto al embalaje de los barriles.
Y también el proceso del llenado también tiene su propio control. Pueden ser uno, pueden ser varios controles, dependiendo de la complejidad de esta máquina. Entonces, ¿qué nos dice la cuarta revolución industrial? Hasta aquí vamos en la tercera, ¿no? La cuarta nos dice, si ya tienes todos tus procesos controlados, ¿por qué no me los reportas? Están los sistemas de administración de la empresa, los famosos ERPs. Un ejemplo de ellos puede ser SAP o Microsoft. Ahí tienen sus desarrollos de sistemas administrativos. Estos sistemas, a fin de cuentas, lo que hacen es concentrar toda la información, cuentas contables, producción, materias primas, inventarios, ventas, por ejemplo, toda la parte de los gastos, las galletas que se compraron para la sala de juntas, el café, toda esa información de ingresos y egresos de la planta viene concentrado aquí a los sistemas ERPs. Pero ¿cómo anteriormente se trabajaba? Bueno, normalmente antes de la automatización, una persona reportaba cuánto producías y lo tenía que subir de manera manual a una computadora. Entonces, ¿cuántas piezas produciste, pero cuánta materia prima gastaste? Toda esa información la capturábamos a mano y la subíamos al sistema administrativo, pero digamos que se tenían ciertos errores. No siempre cuadraban las cosas, por lo mismo de que pues a veces se nos hacía bueno poner más, poner menos. Vienen muchas cuestiones involucradas aquí. Entonces, la cuarta revolución industrial, una parte de ello, porque si hablamos como tal de la cuarta revolución industrial, es un tema bastante amplio, que no nada más tiene que ver con la parte de producción, nos dice que tenemos que reportar de manera automática la información hacia estos sistemas administrativos, reportear lo que les mencioné en un principio. Algo que hasta hace unos pocos años no se consideraba mucho era el monitoreo y reporte de la información de los datos hacia ese tipo de sistemas. Para saber, o sea, aquí podemos saber si estamos gastando mucho, si estamos teniendo mucho scrap o mucho producto con mala calidad y podemos cambiar nuestros controles, nuestros procesos, mejorarlos a fin de cuentas con la intención de poder tener una mayor eficiencia en nuestros procesos y pues, a fin de cuentas que se tengan más utilidades. Y ya saben que pues, las utilidades nos tocan a todos en la compañía. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos de manera automática reportar los procesos hacia el sistema y de ahí pues hacer nuestro análisis estadístico y tomar decisiones? Bueno, una forma es que habíamos mencionado, tenemos los diferentes procesos, cada uno con su control. Se puede realizar una red hacia un control principal, digamos, aquí simplemente se programa una serie de valores o de variables que vamos a leer de cuántas piezas, cuántos procesos, qué temperatura tenemos, qué flujo tenemos. Y este PLC principal, por llamarlo de alguna manera, estos vendrían siendo esclavos y este vendría siendo un PLC maestro, va a concentrar toda la información de las diferentes máquinas, de los diferentes procesos y la vamos a vaciar en una base de datos. Esa base de datos, ya hablando de algún lenguaje de programación, puede ser Python, comúnmente se utiliza el bases de datos SQL, las cuales ya pueden ser leídas directamente por el sistema ERP. Pero estamos hablando de que toda esta parte tiene que haber una integración bastante grande. Algunas empresas lo tienen, algunas todavía no, o están en proceso de realizarlo. Es ahí donde nuestro trabajo como ingenieros es definir cómo vamos a ayudar a nuestra compañía a llegar a este punto de lo que es la cuarta revolución industrial. Si no llegamos, nos quedamos. Y puede haber muchos problemas al momento de querer entrar a esto. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Hoy en día existe una nueva tecnología que a mí en lo personal me encanta, que es la tecnología IO-Link. ¿Cómo funciona esta tecnología? IO-Link en sí es un protocolo de comunicación abierto, digamos que es un lenguaje de comunicación tipo serie, como una comunicación serial, la cual va muy enfocado a la parte de los sensores. La red que les mostré hace unos momentos está muy enfocada a la parte de los controles. Como un PLC, como un control, a otro control le dice, oye, mira, yo tengo estos datos, yo tengo esta otra información, vamos a exponerla, vamos a mostrarla. Bueno, entonces,
La comunicación IO-Link se refiere a que el sensor tal cual nos puede dar mayor información. Si hoy en día, bueno, esto se viene desarrollando a partir de que, bueno, si dijeron los fabricantes, se hizo un grupo de fabricantes, varias marcas, entre ellas IFM, dijeron, ok, si hoy en día ya existen los teléfonos inteligentes, las tablets inteligentes, las Smart TV, que hoy en día estamos utilizando mucho por esto de la pandemia. Incluso existen ya los refris inteligentes con conexión a internet, las lavadoras también. ¿Por qué no la parte de los sensores también le hacemos ese plus? Lo hacemos inteligente, que nos diga más información. El sensor comúnmente nos va a entregar su valor de medición según el proceso o según el elemento sensor. Puede ser presión, puede ser únicamente temperatura. ¿Cómo funciona un sensor al día de hoy y cómo se compararía hacia el PLC? Digo, hacia la comunicación de IO-Link. Hasta el día de hoy, un sensor funciona de la siguiente manera. Tenemos un elemento sensor, por ejemplo, un puente de Winston. Este elemento sensor nos va a medir energía térmica, un RTD. Un RTD es una resistencia que varía su valor de resistencia en función de la temperatura que está recibiendo. Esta resistencia va aumentando en proporción con la temperatura. Entonces, para poder convertir esa señal de resistencia o de ohms o de impedancia hacia una señal eléctrica, tenemos que utilizar el puente de Winston. El puente de Winston o nuestro sensor de temperatura va a tener una unidad de procesamiento. Esta unidad de procesamiento, a fin de cuentas, es ese circuito, todos esos circuitos integrados, los op-amps, las compuertas lógicas, los amplificadores operacionales, vaya. Todos esos circuitos me van a arrojar ya como tal un valor de temperatura. Vamos a reprocesar la señal hasta que nos dé, no sé, 1 milivolt por grado, por así decirlo. Entonces, a final de cuentas, el sensor, a través del display eh, de la pantalla, nos va a decir cuánta temperatura tenemos. Ok, ya tengo la medición, pero yo la puedo ver. Yo como ser humano la voy a ver y puedo tomar decisiones de subirle o bajarle la cantidad térmica al producto, o sea, la estufa subirla más o bajarle, por así decir algo. Pero un proceso automático, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo le vamos a mandar la información hacia el PLC? Para eso tenemos un convertidor digital analógico. Lo que hacemos es que esa información que ya tenemos procesada en grados centígrados, la convertimos en una señal eléctrica analógica, la cual puede ser 0 a 10 volts, 1 a 5 volts, 0 a 5 volts o 4 a 20 miliamperes, que es la más utilizada en la industria. Casi les puedo asegurar que un 90% de los procesos de señales analógicas son con señales 4 a 20 miliamperes. Esa señal analógica es enviada hacia el PLC y el PLC la vuelve a convertir porque él está recibiendo una señal analógica y la tiene que digitalizar para convertirla y utilizarla dentro de nuestras funciones lógicas en el programa o en el PLC. Entonces la reprocesa y ya tenemos que escalar la señal. ¿Qué es escalar? Es lo siguiente. Tenemos una señal 420 miliamperes. Esta puede ser de 0 a 100 grados, pero en el PLC la vamos a escalar en bits. Las tarjetas de los PLCs comúnmente son de 16 bits. Vamos a poder tener cuentas hasta de 32.760 y algo. No tengo bien el dato, discúlpenme. Pero a fin de cuentas esto lo podemos traducir directamente en temperatura de 0 a 100 grados. Entonces supongamos que nuestro sensor está configurado para que nos mande una señal 4 a 20 de 0 a 100 grados de temperatura. Y esa información la vamos a recibir al PLC y ya la vamos a convertir y en función a esto vamos a tener, vamos a hacer nuestras funciones lógicas. Pero llega a suceder que durante todo este proceso, si el sensor dice 25.3 grados, en el PLC vamos a tener un 25.1, 25.0. Hay cierta pérdida de información y no es tanto porque esté mal escalado o nosotros hicimos mal el programa, sino por todas estas conversiones. Es como cuando cambiamos a divisas. No sé si les ha tocado comprar en el extranjero o comprar en las páginas de internet que les ofrecen en dólares, tienen que convertir a pesos o de euros a pesos y se van perdiendo centavos por esas conversiones. Pues aquí pasa algo similar. Entonces, ¿qué nos ofrece IO-Link? IO-Link nos dice, ok, si el sensor ya hace ese proceso, ¿por qué no nos manda la información de esa manera?
y leemos tal cual lo que dice el display o el sensor. Lo que dice el sensor yo lo voy a leer en el PLC y de esta manera ya no tengo pérdidas de información. ¿Cómo sería? Tenemos el ejemplo que vimos hace un momento del intercambiador de calor. El intercambiador de calor, con nuestros sensores, temperatura de entrada, temperatura de salida, presión y flujo. Del otro lado, vamos a seguir teniendo nuestro control y nuestra pantalla para poder hacer ciertas funciones, hacer grafiquitas que se vean bastante agradables. Vamos a añadir un elemento que es un maestro IoLink. Estos sensores, el 95% de los equipos que ofrece IFM ya incluyen la comunicación IoLink, ya tienen un chip IoLink. Siguen funcionando de manera tradicional, o sea que nos pueden seguir entregando la señal 4A20 o una simple señal digital de todo o nada. Pero ya viene incluido el chip IoLink con el cual, de manera automática, al conectarse un sensor hacia una comunicación IoLink, ya sea una tarjeta del PLC o en este caso a un maestro IoLink, el maestro lo que hace es recibir la información y la traduce en un bus de campo que maneja el PLC. Los PLCs de hoy en día, los más actuales y los que se van a encontrar en su mayoría de aplicaciones en las industrias, ya cuentan con un bus de campo o un protocolo de comunicación. Ese protocolo de comunicación puede ser Ethernet IP, puede ser Profibus. Profibus es una red ya un tanto viejita, ya como que están algo limitadas las aplicaciones. Su evolución vendría siendo Profinet. Digamos que es una comunicación RS485 y esta es la evolución a la comunicación de Ethernet. Digamos que es un Profibus montado sobre una red de Ethernet, por eso se llama Profinet. También tenemos EtherCAT, Modbus TCP y JSON. Este último está muy enfocado a la industria 4.0 y sobre todo a los desarrolladores de sistemas, aquellos que desarrollan sus plataformas, monitorean la nube, todo eso. De hecho, las páginas de Internet que hoy en día utilizamos como Facebook, Twitter, el correo electrónico, todo en su mayoría funcionan con aplicaciones o con lenguaje JSON. Si ustedes se ponen a ver el código fuente de una página web, viene mucha arquitectura JSON. Entonces, esto enfocado a la industria nos permite que nuestros sensores que utilizamos de manera tradicional para hacer un control lógico, también nos permitan hacer una comunicación de manera directa hacia el sistema SAP o el sistema ERP o incluso un monitoreo en la nube, que hoy en día ya se hacen pues, prácticamente la mayoría de las cosas, sobre todo de Internet, en la nube, lo cual pues nos permite poder consultar, por ejemplo, nuestro correo lo podemos consultar en cualquier parte del mundo, en cualquier computadora. Entonces, básicamente es algo similar lo que estamos manejando aquí, utilizando el llamado UiPath o comunicación en Y, con la cual nuestros sensores del proceso, de nuestro procedimiento, se van a comunicar con los diferentes buses de campo hacia nuestros controles, pero al mismo tiempo la información de estos sensores, sin tener que hacer una red aquí o programar algo adicional acá, ya podemos recibir la información directamente en este tipo de sistemas. Y aquí ya vamos a tener manera de poder ver cómo se están comportando nuestros procesos y tomar una decisión oportuna de lo que podemos realizar hoy en día. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una sesión práctica. Híjole, vamos a ver si nos da tiempo. Ok. Tenemos, voy a compartir mi cámara para que puedan visualizar. Hemos montado este demo para mostrar algunos de nuestros sensores que tenemos. Tenemos un encoder. El encoder es comúnmente utilizado para medir la velocidad de un motor o para saber la posición de una banda. Un sensor de flujo magnético, medición de agua, sensores de presión y pues en este caso tenemos una torreta, una luz que nos va a dar cierta información sobre alarmas o algo que haya sucedido dentro de nuestro proceso. Entonces, los tenemos conectados a un maestro IoLink. Este maestro IoLink nos va a poder dar la información de cada uno de los sensores. Los sensores, en su mayoría, ya permiten realizar ciertas configuraciones a través de los displays y estos botones. Yo presionando aquí los botones, yo puedo entrar a las diferentes etapas del menú para cambiar ciertas funciones. Por ejemplo, cambiar la escala 420.
Supongamos que este sensor me da de 0 a 100 litros por minuto mi escala 420, pero a lo mejor no ocupo tanto, a lo mejor ocupo nada más que sea hasta 50 litros por minuto. Ah, bueno, cambio desde aquí mi escala 4 a 20 y me la va a mandar ahora de 0 a 50 litros por minuto. Es una manera de poder Paco, hacerlo. ¿podrías acercar un poco más la cámara a tu display? Porque casi no se ve. Ah, voy a acercar más bien el display. Ahí está. Entonces, aquí tenemos los diferentes menús. Vamos a ver. Es el enfoque. Bueno, se movió. Ahí va, un poquito. Bueno, no se alcanza a ver, está muy pequeño el texto, pero adicionalmente tenemos esta interfase, la cual nos permite conectarnos hacia los dispositivos IO-Link. Este es un software desarrollado por IFM para conectarnos a los maestros y de esta manera podemos accesar a los diferentes sensores que tenemos. Por ejemplo, el sensor de flujo que les estaba mostrando hace unos momentos. Nada más que cargue. Listo. Aquí el mismo menú que nosotros podemos consultar a través del display lo vamos a poder visualizar aquí en esta aplicación. De aquí podemos cambiar cualquiera de los valores. Les mencionaba la escala de la señal 420, la tenemos ahorita por ejemplo de 0 a 30 y yo aquí la puedo modificar. Me permite hacer una modificación de 0 hasta 35 por ejemplo. Este sensor adicionalmente nos ofrece también enviarnos la temperatura del producto. O sea, no nada más vamos a tener la disponibilidad de medir el flujo que está pasando a través del sensor. Este es un monitoreo. Aquí vamos a poder ver en tiempo real cómo está funcionando nuestro sensor. Las señales digitales, el sensor ocupa señales digitales como señales de alarma, nos las puede arrojar y decirnos flujo alto, flujo bajo o no tenemos nada de flujo. El totalizador nos estaría contabilizando cuánta cantidad de producto está atravesando a través de la tubería, por ejemplo, contar cuánta cantidad de agua, una receta, por ejemplo, cuánta cantidad de agua vamos a añadir a nuestra malta, ¿no? Hablando de la industria cervecera. Tenemos el flujo y también vamos a tener la información de la temperatura. Pero de manera tradicional, si nosotros utilizamos el sensor a través de sus cables, solamente vamos a poder obtener de manera analógica en nuestra señal 420 una sola de las variables. Puede ser o de flujo o de temperatura. Entonces, a través de IO-Link, una ventaja es que nos va a otorgar más información. Tal cual ahorita estamos realizando una comunicación IO-Link entre el sensor y la computadora con esta interfase, con la cual estamos recibiendo el totalizado, el flujo y la temperatura. Y lo mismo puede suceder en diferentes sensores. Adicionalmente, dentro de la arquitectura del chip IO-Link tenemos lo que vendrían siendo los diagnósticos. Una manera de poder saber si el equipo está bien, está trabajando de manera correcta o ya se dañó. De esta forma podemos consultar si el equipo sigue funcionando correctamente, porque supongamos que si el sensor se llega a dañar y ya no está midiendo bien, porque un golpe de ariete, le dieron más temperatura o más presión de la que soporta el sensor y lo dañaron, pues al momento de que realicemos nuestras mezclas, vamos a tener cierto error y vamos a tener problemas de calidad. Entonces es muy importante saber que nuestra instrumentación siga funcionando de manera adecuada. Vamos a hacer lo siguiente. El sensor dentro de sus funciones cuenta con una simulación donde yo puedo decirle, ok, haz como que trabajas a 20 litros por minuto. Por ejemplo, aquí tengo 20.15 con una temperatura de 100 grados. Y bueno, va a estar realizando esas funciones. Es una manera de poder probar nuestras señales o de poder probar nuestro equipo. Como podemos ver aquí, pues no tengo de momento montado alguna tubería, un circuito de agua, pero sí podemos ver cómo va a estar funcionando nuestro equipo. Entonces, vamos a habilitar la función de esta simulación. Ahí está. Como podemos ver, el sensor se ha activado la señal digital indicándome que ya hay flujo, suponiendo que hay flujo en la tubería y me está marcando los 20.14 litros por minuto. Aquí podemos ver, si se alcanza a ver un poquito, que también está funcionando nuestro totalizado. Ya está totalizando el equipo, el sensor. Vamos a verlo acá en el monitor. Y sí, efectivamente ya está trabajando a este flujo.
estamos totalizando la cantidad de producto que está atravesando el sensor y bueno, ahorita estamos simulando 100 grados de temperatura del fluido. También contamos con otros sensores, por ejemplo, les mencionaba el caso del encoder, que se puede utilizar para saber en qué posición está nuestra banda o nuestro objeto. Si queremos saber en qué posición va una caja y la queremos desplazar a través del encoder, podemos saberlo. De manera tradicional, el encoder nos genera dos señales, las cuales vienen siendo el canal A y el canal B, con los cuales podemos saber si el encoder va para adelante o va para atrás. Entonces, aquí como lo tengo montado, le hemos configurado al encoder que una vuelta de esta rueda equivale a 22 milímetros, de tal manera que cada paso que yo dé aquí en el encoder equivale a un valor de distancia. Por ejemplo, aquí tenemos 169 milímetros, mi banda, esta es mi banda, se ha desplazado esta distancia. Y de esta manera podemos medir distancia utilizando un elemento rotatorio. Puede estar montado en una flecha, puede estar montado directamente en el motor, o como en este caso, con una rueda, hacia el elemento que nosotros queremos medir. Tenemos también nuestro sensor de presión. Tengo ese sensor aquí, por ejemplo, donde con esta bomba le voy a aumentar la presión en mi equipo. Ahí tenemos 3 grados. En la pantalla podemos ver que también tenemos, perdón, 3.3 bares de presión, una disculpa. Algo que podemos ver es que el sensor de manera física tiene pasos o brincos de 0.5 bares. Yo le voy subiendo poquito, pero subió hasta 3.5, pero acá en la aplicación o ya en el control nosotros estaríamos viendo este valor de 3.3. Ahora, suponiendo que este es mi control, con mi computadora estoy realizando las funciones lógicas de poder abrir, cerrar válvulas, controlar flujos, velocidad en los motores. ¿Cómo podemos reportear o de qué manera vamos a utilizar el famoso WiPad? Ok, si vemos físicamente mi maestro IO-Link tiene varios puertos Ethernet. Estos son puertos Ethernet, esta es la alimentación. Estos son los puertos de comunicación hacia los diferentes sensores que ahorita tengo aquí. Y a través de estos puertos de arriba es como yo realizaría la comunicación hacia el PLC. Esto se comunica hacia el PLC y vamos a hacer las funciones leyendo la información. De manera paralela, utilizando este otro puerto de Ethernet, se tiene una comunicación JSON o un lenguaje de programación JSON, con lo cual le vamos a poder reportar la misma información de mis sensores que estoy utilizando o que se están utilizando para el proceso. Se va a mandar a reportear para hacer gráficas, para ver cómo se están comportando los diferentes procesos de la planta. Entonces, tenemos una doble comunicación. Esta es una IP. Recordemos que las comunicaciones Ethernet funcionan a través de las IPs. De manera rápida, les muestro la configuración de este maestro IO-Link. Tenemos la comunicación de campo o bus de campo, field bus. Tenemos esta IP 192.168.0.101 y la comunicación IoT o el Internet de las Cosas, que vendría siendo la que vamos a utilizar, es esta, la 100. O sea, nada más cambia de 100 a 101. Entonces, la comunicación de Ethernet normalmente va en IPs. Como pueden ver, estas son dos IPs completamente distintas, bueno, en la terminación. Pueden ser, esta puede ser como la tenemos ahorita, 192.168.101, y la otra puede ser 10.20.50.100, por decir algo. Ahorita, por fines prácticos, lo estoy trabajando más o menos similares. Sin embargo, no chocan esta comunicación con la otra. Puede ser una red de esta comunicación hacia el control y de esta puede ser otra red para reportar los valores. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Se desarrolló esta aplicación en Excel, vamos a borrar esto, donde a través de consultas de JSON vamos a recibir la información de los diferentes puertos. Tenemos aquí la configuración del puerto 1, puerto 2 y puerto 4, que vendría siendo el sensor de temperatura. Ahorita no estoy utilizando el puerto 3, de hecho lo tenemos vacío.
Entonces, vamos a obtener la información. Sobre todo del sensor de flujo vamos a tener toda la información que nos puede proporcionar. Esto normalmente es en hexadecimal. ¿Cómo funciona JSON? Les hago una demostración rápida de esta comunicación. Lo que vamos a hacer realmente son consultas de la información que vamos a poder obtener. Por ejemplo, vamos, ¿dónde está mi acordeón? Aquí está. Mm, a ver, permíteme un momento. Ok. Algo que nos puede ayudar para poder hacer pruebas con los diferentes equipos son estas carpetas que les llamamos los Startup Package. Estas, por ejemplo, las pueden encontrar directamente en la página de IFM, en la sección de descargas. Por ejemplo, esto es para la comunicación JSON con los diferentes maestros que nosotros manejamos. Una forma de poder probar la comunicación JSON es utilizando el Web Explorer. Dentro de la carpeta vamos a encontrar, por ejemplo, esta guía rápida. Me voy a adelantar un poquito, donde realizando consultas hacia la IP del maestro vamos a poder obtener la información. Por ejemplo, vamos a aquí, vamos a consultar la IP del maestro Yulín, http diagonal diagonal 192.168.0.100. Diagonal le vamos a añadir esta dirección. Esta cadena es mandarle una consulta al maestro IOLINK diciéndole que a esta IP le quiero consultar al maestro IOLINK la información del puerto 1 y que me entregue el valor del sensor. Vamos a hacerlo con el sensor de presión que está en el puerto 4. Si lo consultamos nos da esta información. ¿Y qué corresponde? Bueno, este es el formato JSON. Este lo vamos a encontrar en muchas de las aplicaciones, sobre todo de Internet, como les mencionaba, donde vamos a encontrar la información dentro de esta cadena. Digamos que lo que hace es agrupárnosla de cierta forma que sea más fácil identificarla. Y realmente el valor que nos interesa es este. Este es el valor de la presión que tiene el sensor. Esto está en un valor hexadecimal. Si nosotros tomamos nuestra calculadora de aquí de Windows, tenemos una función que se llama programador y podemos convertir o hacer conversiones de los diferentes eh, acomodos o lenguajes, binario, hexadecimal, decimal, por ejemplo, octal también lo tenemos. Por ejemplo, le voy a poner en modo hexadecimal y voy a escribir el valor que tengo y me lo va a traducir directamente en un valor decimal. Me van a decir, bueno, no corresponde a lo que dice el display. Entonces necesitamos saber físicamente o bueno, de manera electrónica, cómo está compuesta la memoria de nuestro sensor. En este caso estoy utilizando un sensor PN2272. Mm, perdón, es 7292. Aquí tenemos la información técnica del sensor. Es un sensor que mide de 0 a 100 bares. La conexión es de un cuarto NPT. Y aquí en la parte de descargas vamos a encontrar la descripción IO-Link. Ese es un PDF que nos dice cómo está la memoria IO-Link de nuestro sensor y para qué sensores aplica. Esos son los diferentes modelos y esta sección aparece de la misma manera. Nos dice aquí que nos va a mandar la información en 16 bits. De estos 16 bits, 2 van a ser utilizados para las señales digitales. El sensor tiene una señal digital como una función de alarma. Puede programarse para presión alta o presión baja o cuando estamos dentro de un rango de presión deseado según nuestro proceso. Y también tenemos el valor de la presión, nada más que este viene en los siguientes 14 bits. Entonces, nos pide hacer un corrimiento de bits. Para esto lo que podemos hacer es utilizar funciones. Los PLCs tienen sus funciones para corrimientos de bits. Si no, también lo podemos hacer de manera matemática, donde podemos dividir este valor entre 2 a la n potencia. La n potencia vendría siendo el número de bits que queremos eliminar. Entonces, si yo quiero eliminarlo entre 2 a la n, sería entre 2 a la 2. Realmente sería dividir nuestro valor entre 4. Entonces, vamos a este valor que tenemos en hexadecimal, que lo tenemos por acá, lo vamos a dividir entre 4.
Y aquí está el valor del 33. Si lo comparamos acá, aquí está 3.2, 3.3. A lo mejor está en una ligera variación. Igual sería cuestión de consultarlo. Vamos a refrescar esto. Ahora nos dio un valor de 80. Vamos a cambiar esto a 80. Aquí está el valor 128. Lo dividimos entre 4 y 32. Ahí está el 3.2. Entonces, van a decir, ok, dice 32, pero ¿por qué? Bueno, si nos revisamos otra vez la ficha técnica, nos dice que hay que aplicar una gradiente o un multiplicador de 0.1 para poder considerar el decimal. Entonces, aquí en este Excel ya tenemos todas esas funciones. Vamos a correr, se desarrolló esta macro. Aquí ya estamos consultando los valores y simplemente lo estamos procesando. Lo estoy dividiendo ya directamente entre 40 para que me dé el valor del que tenemos, el valor 2.2. Entonces, vamos a refrescar esto para hacerlo de manera automática. Se desarrolló esta macro. Simplemente estamos actualizando los valores y estamos copiando las celdas de esta hoja a esta hoja de acá para hacer una especie de data logger. Vamos a ejecutarlas. Y como pueden ver, ya tenemos el valor del totalizado, el flujo, que ahorita tenemos 14, tenemos 20.14, 20.15. Tenemos 100 grados de temperatura, lo que habíamos visto. Presión 3.2, 3.3 y la posición de nuestro encoder. Voy a moverlo. Ahí está la nueva posición. Voy a también modificar mi sensor de presión. Vamos a aumentarle un poquitito. Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, 14.0, pero realmente estamos recibiendo un 14.10. Entonces, estamos teniendo la comunicación hacia un sistema de control y al mismo tiempo a un sistema que nos está generando, pues, este pudiera ser un ejemplo de una base de datos. Esto puede ser completamente aplicable para desarrollo de páginas web, desarrollos en Java o desarrollos en SQL. Se han utilizado de esta manera. Y bueno, hasta aquí la demostración del día de hoy. Pues muchas gracias por haber asistido. Espero que la información que se haya visto en este webinar les pueda ser de utilidad a ustedes que están a punto de iniciar su carrera laboral ya como ingenieros, que espero sea pronto. Y bueno, vamos a abrir un espacio. Me pasé un poco del tiempo, son las 11:08. Vamos a asignar lo que habíamos mencionado, unos 5 minutos de preguntas y respuestas para para ver alguna duda que tengan respecto a la información que acabamos de realizar. Gracias, Paco. Excelente presentación. Oye, Hilario Mauricio Celestino nos pregunta que si tenemos prácticas profesionales en IFM. Ok. Sí las tenemos. Necesitamos revisar. Normalmente se manejan dependiendo de la ubicación de la oficina. Tenemos oficinas, por ejemplo, en Ciudad de México, en Monterrey y en Querétaro. De momento no tenemos información si se está manejando alguna vacante como tal. Ingeniero, si me nos permite, vamos a investigarlo y les hacemos llegar si tenemos alguna oferta para los estudiantes. Muy bien, vamos a esperar si se tiene alguna pregunta. En la parte de abajo de la ventana del webinar viene un espacio para preguntas. O si quieren levantar la mano y abrimos su micrófono para que lo puedan hacer. No, ok, me preguntan por acá qué facilidades hay de que puedan ellos o puedan como estudiantes tener
equipos de IFM para sus prácticas o para realizar pruebas. Bueno, les comento, como este es un webinar que se realizó para una escuela, la escuela tiene un descuento especial respecto a nuestros equipos y los estudiantes también, de tal manera que si les interesa ya sea adquirir un maestro IO-Link o alguno de los sensores que acabamos de presentar o los que se encuentran en nuestra página, tienen un descuento especial de hasta el 50% en precio lista de lo que vean en la página. Entonces, si les interesa o a la escuela le interesa adquirir equipo para sus laboratorios, pueden ponerse en contacto con nosotros. Ahí están, bueno, en este caso están mis datos. Puedo canalizarlos con nuestra compañera, mi colega Elisa Luengas, para que les pueda ofrecer eh, algún precio especial dependiendo de los equipos que les interesen. Aquí lo interesante es que puedan realizar las pruebas y bueno, no en todas las funciones se necesita un PLC. Por ejemplo, en nuestra página tenemos un software que les recomiendo a los estudiantes que lo puedan utilizar, que es el Codesys. El Codesys permite poder hacer una simulación con la computadora para que la computadora funcione como si fuera un PLC y poder realizar una comunicación tipo Ethernet como la que tenemos aquí. Ok, perfecto. Mira, Hilario también está preguntando algo, levantando la mano. Quiero abrir el micrófono, pero parece que también la tienes cerrado, ingeniero Hilario. Sí, Ya, hola, ya está abierto. ¿sí me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Hola, bueno, pues yo, porque yo soy el ingeniero Hilario, fui quien solicitó ahí la plática, realmente muy, muy interesante y quería darle las gracias en nombre de la Universidad Politécnica de Tlajomulco. Realmente está muy, muy interesante todo lo que manejan ustedes como empresa y pues nada más era eso, prácticamente agradecerles por poder compartir un poco de lo que realizan ustedes en campo, lo que han realizado, lo que hace su empresa y pues solamente eso, darle las gracias personalmente a ambos, al ingeniero Francisco, que fue quien nos apoyó, y el ingeniero Tomás, si no me Sí, equivoco, servidor. pues brindar esta oportunidad para los estudiantes, para que también conozcan un poco sobre las aplicaciones. Les comento más, como bien comentó el ingeniero Francisco, para la parte de los estudiantes, ya que están llevando una materia de automatización industrial, y pues que conozcan la aplicación de lo que llevan. De mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias. Y pues igual vamos a compartir esta información que nos comenta el ingeniero Francisco sobre los descuentos que manejan y los vamos a proponer en la universidad, ya que me parece muy, muy buena opción. Perfecto. No, pues muchas gracias por la invitación, ingeniero Hilario. Chavos, estudiantes, futuros colegas, les agradezco mucho el haber asistido. Espero que... Paco, Adriana Dime. Adriana Lara pregunta si son estancias o prácticas. Me parece que son prácticas. Déjame checar bien el dato con Elisa, que es la que lleva toda esta parte. Y con gusto les mandamos a través del correo la información. Perfecto. Pues, siendo las 11:13, concluimos el día de hoy este webinar. Les agradezco a todos por su asistencia. Futuros colegas, sigan echando ganas. Es un mundo muy interesante al que van a entrar ya en la parte industrial. Pongan su mejor esfuerzo y si ocupan algo, pues estamos a sus órdenes, ya sea alguna asesoría, alguna plática, lo que gusten, estamos para apoyarles. Les agradezco mucho y bueno, como dice un compañero de Guadalajara, quédense en casa, quédense en IFM. Que tengan muy buen día a todos y muchas gracias nuevamente.